Buenas tardes, Dios los bendiga, qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría poder recibirles y poder servirles también a través de la meditación de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos de donde quiera que nos estés escuchando, sea de Guatemala, de México, de aquí mismo de Estados Unidos y especialmente a la Iglesia Centro de Adoración. Espero que estén conectados todos y si no, pues conéctese y hágame un favor. Comparta esta transmisión a personas, amigos, contactos que tú tienes y que sabes que le van a ser de mucha bendición, de mucho beneficio escuchar estas enseñanzas, estas palabras. Ahorita se está viendo tanto a través de los medios sociales, tantas personas que se suben y dicen cada tontería en contra de la palabra de Dios, y ahí sí tienen miles y miles de seguidores o que lo están mirando, y es muy triste que cuando es la palabra de Dios solamente hay 2 o 3 personas. Aquí vamos a hacer la diferencia. Es que yo te voy a pedir que te tomes un minutito para que compartas con tus amigos, con personas, y que le pidas a Dios también ahí en tu corazón que el Señor toque los corazones de las personas que se van a conectar y sean impactadas con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, sin más demora, quiero dejarlos con la palabra del Señor en esta tarde, noche, dependiendo de dónde estés, y vamos a orar. Padre, yo te pido que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de las personas que vamos a estar escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Nos vemos en un ratito más. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Muy bien. Entonces ya todos tienen Primera de Corintios capítulo 5. Dígame amén si ya tiene Primera de Corintios 5:1. Muy bien. Uno de los problemas que la iglesia de Corinto tenía es que, ya lo hemos estudiado en los primeros 4 capítulos, que había mucha división entre ellos. Había muchos chismes, ¿se recuerdan? Se agarraban del chongo entre ellos mismos, así como usted comprenderá lo que le estoy diciendo. Entonces el problema, como ustedes comprenderán, les vuelvo a decir, un chismararrajo que había en esa iglesia de Corinto. Se decían cristianos, pero andaban de chismosos, de entrometidos, haciendo divisiones, y eran carnales, decía Pablo. Pero ahora entrando al capítulo 5, vamos a ver un problema más grave. Aquí ya, por eso, cuando tú tienes un problema carnal, como de chismes, de que eres una hermana entrometida, chismosa, indisciplinado, etcétera, etcétera, eso te puede llevar a pecados peores, porque ellos estaban con eso de chismes y divisiones. Pero aquí en el capítulo 5 vemos un pecado más grave, pecado de fornicación. Y un pecado tan horrible que ni entre los ciudadanos de Corinto se escuchaba. Fíjese que un hermano que se decía que era hermano de la iglesia se estaba acostando y teniendo relaciones sexuales no con su mamá, sino con su madrastra, la esposa de su papá. Qué pecado tan grave, ¿no? Fíjese lo que dice Pablo aquí una vez más. De cierto se oye, versículo 1, que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, los de Corinto, los que no eran cristianos, ni ellos lo hacían. Tanto que alguno de ustedes tiene la mujer de su padre. Imagínese nomás. Entonces, el pecado que va a atacar el apóstol Pablo para que esa iglesia pueda ser libre, pueda fluir, pueda multiplicar y pueda ser bendecida, es el pecado de la fornicación. Más adelante Pablo nos va a decir que no hay otro pecado peor que la fornicación misma. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es fornicación? Bueno,
Fornicación tiene muchas, no interpretaciones, sino, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Muchas definiciones. La primera definición de lo que es fornicación es la pornografía. Si tú eres un hombre, una mujer, un joven, una señorita, que a través de los medios sociales, el teléfono, el Instagram, el Facebook, el cable, la televisión, estás viendo pornografía, aunque no sea completa, aunque sea nomás a una mujer ahí en bikini, a eso se le considera fornicación en la palabra de Dios. ¿De dónde usted agarra eso, pastor? Jesucristo no lo dijo. ¿Se recuerdan que en alguna ocasión dijo, si tú ves a una mujer con codicia en tu corazón, o sea, ya la estás viendo, pero ya estás pensando, ay, si la pudiera llevar a mi casa, ay, y cómo se viera sin vestido, y ay, y esto, no, el pecado no es ver a una mujer o a un hombre, porque somos seres humanos y van a haber esas tentaciones, pero tú las reprendes y ya no maquinas cosas en tu mente. Pero si comienzas a imaginar, a eso se le llama pornografía. Y por lo tanto, ya es fornicación. Entonces, si alguno de ustedes está metido en ese problema, pídale perdón a Dios. ¿Qué más es fornicación? La segunda definición de fornicación es cuando un hombre o una mujer se masturba. Ay, pastor, ¿por qué nos anda hablando así de fuerte? Porque hay muchos delicados que, es que en la iglesia no nos deben de hablar así. Entonces, ¿dónde quieres que te hablen así? ¿En la escuela? ¿Quieres que los maestros les hablen a tus hijos del sexo? Y que les digan que la forma más segura de sexo es que se pongan un condón para que no salgan embarazadas. ¿Tú crees que eso es sexo seguro? El sexo más seguro, de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando te detienes y no lo haces hasta que te casas. Entonces, si alguien por ahí viendo pornografía, imaginando en su mente, anda de una u otra manera cometiendo masturbación, a eso, porque muchos psicólogos modernos nos están diciendo que eso es bien saludable, ya, que es saludable ni que 8 cuartos, es pecado y está en contra de la palabra de Dios. Y se llama fornicación. Y así sucesivamente. Fornicación también es cuando un hombre se echa con otro hombre. Como nos dice Romanos en el capítulo 1, ¿no? Que hombres afeminados acostándose y teniendo relaciones sexuales con otro hombre afeminado, o una mujer con otra mujer, que se le conoce como lesbianismo. Todos esos son pecados de homosexualismo, de lesbianismo. Escúchame, Dios está en contra de todos esos pecados y forman parte de la categoría de lo que es fornicación también. ¿Sí? Otra manera de fornicación es el bestialismo. Y quizás ustedes se sorprenderán, pero hay muchos hombres, tú lo puedes ver ahorita, está muy de moda, que hombres teniendo relaciones sexuales con su perrita, o con su perrito, o con un animal, eso está muy de moda, no solamente en estos tiempos, sino desde tiempos antiguos, bestialismo, y es una manera de fornicación. ¿Qué otra manera? ¿Qué otra definición de fornicación? Es cuando dos personas no están casadas y están teniendo relaciones sexuales. Esa es la definición que ustedes han escuchado más, pero las que les acabo de decir no las habían escuchado. Yo lo sabía y por eso se los digo, y ojalá y estén tomando notas para que estén aprendiendo y después no caigan en esos mismos pecados. Fornicación, terrible pecado, porque no solamente pecas en contra de Dios, sino que estás pecando en contra de tu propio cuerpo. Y hay muchas parejas que dicen, ay, pues ¿qué tiene? Yo voy a tener sexo con mi novio, con mi novia, y después me arrepiento, me caso y ya. Ay, sí, ¿y de qué sabor quieres tu nieve?
Ciertamente la Biblia dice que Dios perdona todos los pecados, ¿sí o no? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona, estudiantes? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en adelante Él perdona fornicación, adulterios y cualquier otro pecado que te pueda venir a tu imaginación. Pero escúchame bien antes de que te pongas alegre y, entonces yo me voy a ir a fornicar, al cabo Dios me perdona. Escucha, Dios perdona todos los pecados, pero lo que no te quita son las consecuencias desastrosas de esos pecados que cometes. A ver, si alguien dice, me voy a matar, ¿a dónde se van los que cometen suicidio, hermanos? Ahorita está muy de moda que se salvan, y que se van al cielo. Un predicador muy famoso de por estos lugares, se le mató un pastor, tenía su pastor de jóvenes, and he committed suicide. Y se ahorcó. Se ahorcó. Y he was a youth pastor, imagínense. Y en el funeral, a que no saben lo que este pastor estaba diciendo, porque es una iglesia muy grande y eran miles y miles de jóvenes que estaban bajo su cargo. Y muchos jóvenes estaban llorando. Aquí estaba el cajón del youth pastor, y a que no saben qué les dijo: ya no lloren por él. Él ahorita está caminando en las calles de oro allá en el cielo. ¿Usted cree esas mentiras que se están predicando detrás de los púlpitos? ¿Usted cree que esa persona de veras está caminando en las calles de oro? Cuando la Biblia dice, no cometerás homicidio. Pero bueno, si alguien se avienta de un piso de un edificio de 3 pisos para matarse y a medio camino le pide perdón a Dios, una pregunta: ¿Dios lo perdona, sí o no? Amén. Porque tuvo tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Pero de las consecuencias de su pecado, ¿quién lo libera? Ni Dios mismo. Él puede hacerlo, pero no lo va a hacer. Entonces, aquel fulano que se subió a un edificio de 3 pisos y se aventó y a la mitad le pidió perdón, Dios lo perdonó. Pero del porrazo que se va a dar, ¿quién lo libera? Se va a matar. Nadie lo va a quitar de eso. Entonces muchos, pues yo fornico, al cabo el pastor dice que Dios perdona todos los pecados. Sí, Dios te perdona y te puedes casar, pero yo conozco muchos matrimonios que por haber tenido relaciones sexuales antes de casarse, ya no se la acaban en su matrimonio ahorita. Y las estadísticas nos dicen que, escúchame bien, el 90% de las parejas que se divorcian son parejas que tuvieron relaciones sexuales antes de casarse. Aunque Dios te perdona, las consecuencias de ese pecado maldito de la fornicación, ahí están para seguirte. Calladitos todos. Entonces, que el Señor nos libere de la fornicación, hermanos. De esos pecados sexuales. Hay esposos que están acostados con su mujer y están con ella, pero están pensando en la vecina, o en la comadre, o en otro, o en aquello. A eso también se le llama fornicación. Y trae adulterio, fornicación, y trae consecuencias horribles a las vidas de las personas. Versículo 2 dice, a la iglesia le dice, y ustedes están envanecidos, o sea, como orgullosos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, que a pesar de que sabían de que ese individuo andaba en fornicación, que estaba mal, nadie decía nada. Se hacían de la vista gorda. Y lo dejaban que viniera y levantar las manos y amén y aleluya y gloria a Dios y que sabe qué, y para allá y para acá. Entonces el apóstol Pablo los regaña y les dice en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Alguien ayúdeme. ¿Qué quiere decir con eso de ausente en cuerpo, pero presente en espíritu? Que
que no estaba Pablo ahí físicamente, pero que él estaba de acuerdo con la disciplina que le iban a aplicar. Sin embargo, les digo esto porque hay pastores que han dicho y se atreven a decir cosas horribles como los satánicos, Liz, los padrinos de la religión esa fea, ¿cómo se llama? La santería. Con la ayuda de Satanás, hay personas que pueden salirse de su cuerpo y se van en su espíritu a otros lugares. Tal parece que eso nos sucedió a nosotros, Liz. ¿Te acuerdas que mi esposa les platicó? Que estaba un señor ahí viéndome y después cuando lo describieron tú más o menos lo conociste. Pero bueno, y muchos piensan que en el cristianismo se puede hacer lo mismo. Y que Pablo se salió de su cuerpo, dejó su cuerpo allá lejos y en espíritu fue para traer disciplina a este hombre que estaba en fornicación. Nada más lejos de la verdad. Lo que Pablo estaba diciendo es que pues estoy en espíritu con ustedes, como nosotros decimos, ¿no? Hermanos, no voy a poder venir a la célula este martes, pero estoy en espíritu con ustedes. Eso no quiere decir que dejo mi cuerpo en Riverside y me vengo por todo el 15 en el espíritu. Hermanos, por favor, hay que saber cómo interpretarlo. Les digo esto para que no caigan en trampas de mentirosos y en falsedades, ¿ok? Que tanta cosa que se escucha. Entonces, una vez más el 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Se fijó lo que acabamos de leer? ¿Te fijaste, Blanca? Que él ya había juzgado. Pues no que... ¿Y por qué juzgas tú? El único que juzga es Dios. ¿No han escuchado eso? ¿Cómo sacamos la Biblia fuera de contexto? Entonces aquel ya puede andar pecando, ya puede andar fornicando, ya puede andar haciendo lo que le da su regalada gana y cuando uno lo quiere exhortar o lo quiere regañar, a mí no me... dice la Biblia que no hay que enjuiciar, que no hay que juzgar a nadie. No, Jesucristo nunca dijo que no habíamos que juzgar a nadie, sino más bien nos enseñó cómo juzgar correctamente. ¿Y cuál es el primer paso para juzgar correctamente? Hipócrita, dijo Jesús, saca primero la viga que tienes en tu ojo antes de que vayas a regañar o a llamarle la atención a otra persona por el mismo o el mismo pecado o peor que el tuyo. Entonces, antes de juzgar, y la palabra juzgar significa antes de corregir y hablar en contra de la mentira, antes de que hagas eso, primero asegúrate que tú no estás cometiendo el mismo pecado. Fíjese cómo lo juzgaron y a la conclusión que llegaron acerca de este hombre. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que todo lo que hagamos en palabra y en acción sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dicen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo y los apóstoles no estaban, como ahorita, muchos usan el nombre de Jesús como una palabra mágica. Si dices en el nombre de Jesús, entonces va a suceder el asunto. ¿Será así? Que no muchos en los últimos días, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué les va a decir Jesús? Apártense, malditos, nunca os conocí, aunque usaron el nombre de Jesús. Y ahí tienes a los apostólicos y a los solo Jesús peleándose con algunos trinitarios. No, que el nombre esto y que el nombre aquello. Escúchame, cuando en la Biblia se habla de nombre, se está hablando del carácter y la naturaleza de Jesucristo. Eso es lo que significaban los nombres en aquellos tiempos. A Jacob le pusieron Jacob y el nombre de Jacob significa tramposo, embustero, ¿qué más? Usurpador, tranza, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que fue. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios? Que el nombre feo que te puso tu papá y tu mamá, cuando llegues al cielo, Dios te lo va a cambiar por otro más bonito. Especialmente los que se llaman Prudencia y Gavino y... no, ya ni digo nombres porque después me voy a meter en problemas. Gavino no está feo, Prudencia sí, ¿no?
Entonces cuando dice en el nombre del Señor Jesús, está diciendo, ok, veamos lo que Jesús dice de cómo tratar estas situaciones, estos problemas. Y así como Jesús lo hiciera, hay que hacerlo nosotros también. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos. ¿Están conmigo o ya los perdí? Amén. Bueno, 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primer requisito para juzgar a alguien, el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué piensa Jesús del asunto? ¿Cómo confrontaría Jesús ese asunto? ¿Ok? Reunidos vosotros y mi espíritu. Otra vez nos dice, bueno, ya se lo expliqué hace ratito, ¿verdad? Con el poder de nuestro, o sea, con la autoridad que Jesucristo nos da. Y en el 5, aquí está la sentencia. Dice, el tal sea, Liz, ¿te acuerdas que me preguntaste esto la otra vez? Pues aquí tienes tu respuesta. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Cuando una persona persiste en pecar y ya se le habló de una manera y ya se le dijo de otra manera, y mira, tú ya conoces la palabra de Dios y tú ya no debes de andar pecando, pero no hace caso. ¿Conocen? No me levanten la mano, pero ¿conocen personas así? Que uno les dice y les dice y les dice. Aquí estamos hablando de gente que está en la iglesia, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver, no de personas de allá de afuera. Entonces, no estamos perdiendo el hilo de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué significa, entonces, alguno de ustedes dígame, qué significa entregar a una persona a Satanás? ¿Qué significa entregarle a Satanás una persona? ¿Y quién lo hace? ¿Cualquier persona? No. Acuérdense que esto fue por orden de Dios a Pablo, la autoridad de la iglesia. Aquí no es que cada uno empiece, pues te entrego a Satanás, desgraciado, y ya. Esto no es para que... Así es. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces, entregar a una persona no es odio en el corazón y para que se te quite y te cuerien y te chicoteen y te maten y te pase eso. No, tiene que ser primero con la autoridad de Cristo, segundo con la autoridad de los pastores y líderes espirituales de la iglesia, y tiene que ser con amor. ¿No has querido? ¿Sabes qué? Te vamos a disciplinar para ver si así entiendes. Es como las parejas. Escúcheme bien, esto es bien importante. Hay parejas, matrimonios que ya no pueden vivir bien porque el esposo anda de borracho, anda de mujeriego, ya no saben qué hacer. Entonces, cuando vienen a mí para pedirme consejería, muchos se han enojado conmigo porque uno de mis consejos hacia ellos ha sido, ¿sabes qué? Déjalo. Pero no, es que la Biblia dice que no hay que divorciarnos. No lo dejes para divorciarte. Déjalo un tiempo allá solito, no lo aceptes en la casa, que se vaya allá a los callejones de Los Ángeles. Dios trata en la soledad y en el dolor con muchas personas. Pero no te divorcies de él. Déjalo por un tiempo a ver si reacciona. ¿Ok? Pero mientras lo dejas, yo te quiero a ti en la iglesia cada 8 días. Bien vestidita, con tu Biblia, con tus hijos, y entre semana en los servicios de los jueves quiero que te reportes y que me pongas aquí estoy, amén, aleluya, gloria a Dios. Y en las células que tenemos en Riverside, en Moreno Valley, ahí te quiero cada 8 días, te quiero bien entregada a Cristo, buscando de Dios, pidiendo por tu esposo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay muchas mujeres que, pues ok, lo dejo, y después ellas cada 8 días se quieren ir al nightclub.
a bailar y a tomar y a buscarse a otro por allá, a emborracharse y a tener relaciones sexuales con otro. ¿Usted cree que Dios va a traer restauración a esa clase de matrimonio? Por favor. Es lo mismo aquí. Entonces, entrega uno a Satanás, a las personas, para que aprendan en el sufrimiento, en el dolor. Pero si las personas no hacen caso, escúchame, muchas veces Dios dice, ¿sabes qué? Este es salvo ahorita y si no hago nada, se va a perder. Entonces, dice Dios, muchas veces prefiero que se muera antes de tiempo para destrucción de su carne, pero salvación de su espíritu. Y es por eso que tenemos tantos hombres y mujeres que mueren antes de tiempo. Entonces, entregar una persona a Satanás significa disciplinarlo, como papá, como pastor, como sea. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 18, 15. ¿Qué es entregar a una persona a Satanás? Aquí está en detalle. ¿Listos? Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si alguien anda peque y peque, ve, número 1, y repréndele, estando tú y él solos. ¿Qué dice aquí? Ven y ponlo en Facebook. Ven y ponlo en Instagram. Hermanos, yo odio, escúcheme, adultos, jóvenes y niños. Me cae muy mal cuando una persona tiene un problema con alguien y va, lo pone en Instagram. Qué terrible, ¿no? Como la otra vez una muchacha tenía problemas con su suegra y su suegra cocinó unos chiles rellenos, pero estaban malos, estaban como echados a perder, no sé qué. Como cuando la suegra te cocina unos chiles rellenos que están, ¿cómo puso? Que están echados a perder porque no te quiere. Y todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Ustedes no hagan eso. Escúcheme, si ustedes tienen algún problema con alguien, no vayas y lo compartas para que todo el mundo se dé cuenta en tu cuenta de Instagram o tu cuenta de Facebook. Amén. Qué terrible es eso. Y si tú lo has hecho, pídele perdón a Dios, porque eso, si Dios, hasta a mí me cae gordo eso. Escúcheme, hasta a mí me cae gorda la gente que hace eso. No se crea. Se quedaron medio serios. ¿Estará jugando el pastor o estará en serio? Un poquito gordos me caen. No, ¿qué dice Jesucristo? Si alguien peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. No yendo con la comadre o chismeando. Y que fíjate que me hizo esto. Y fíjate que me hizo aquello. Tú ve con esa persona y habla con esa persona. Mas si no te oyere, versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si alguien te dice algo de una persona, dice Dios, no lo creas hasta que hayan 2 o 3 testigos. Qué horrible es, ¿no? Cuando te dicen un chisme de alguien y tú te lo crees luego. ¿Les ha pasado eso? Y ya después conoces a la persona, oye, perdóname, es que a mí me dijeron que tú eras un sangrón y eras un esto y aquello, pero ahora que te conozco, pues es totalmente diferente. ¿Sí les ha pasado eso? No se vayan por los chismes. Si alguien te dice Pablo, especialmente cuando acusan a un pastor, que el pastor anda en fornicación, que el pastor anda en esto, que el pastor esto, aquello. La otra vez me andaban diciendo que yo nomás vengo a la iglesia para ver a las muchachas y a las hermanas de la iglesia. Imagínese usted eso. Entonces, tú no te creas, al menos que hayan 2 o 3 testigos. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia.
Y cuando dice la iglesia, pues no necesariamente significa toda la iglesia, porque hay gente nueva que los puedes dañar a los pobres. Cuando dice, háblale al ¿cómo se dice? Al concilio de líderes de la iglesia. Y llévalo a una junta, a esa persona. Si no los oyere a ellos, versículo 17, y aquí está cuando se entregan a Satanás. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil, pagano y publicano. O sea, tú llamándote cristiano y andas haciendo esas cosas, tú no eres cristiano. Estás dando una mala reputación a la iglesia. De cierto, versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Allí está la interpretación de lo que significa atar y desatar. Atar no significa, como ahorita ya está muy de moda entre los cristianos. Escúchenme, hermanos, yo no vengo a enseñarles doctrinas nuevas, yo vengo a enseñarles doctrinas de la Biblia. Mire, yo tengo muchos años en el cristianismo y esto de atar y desatar demonios apenas empezó como de 20 años para acá en muchas iglesias cristianas, donde comenzando con los pastores y sus miembros no han aprendido a estudiar la palabra de Dios responsablemente. Y por eso se creen de tanta, por eso ha entrado tanta hechicería a las iglesias y por no saber interpretar bien la Biblia. ¿Se recuerdan que yo les he enseñado la hermenéutica, cómo interpretar la Biblia? Y la primera regla es ir al contexto. ¿Cuál es el contexto aquí de atar? Disciplina. Lo que Jesús está diciendo, cada vez que ates algo será atado en el cielo, ates en la tierra será atado en el cielo o desatado en la tierra, es que Dios te va a respaldar cuando bíblicamente te sientes para disciplinar a una persona que está en pecado dentro de la iglesia. Y si tú le entregas a alguien a Satanás, no para que se le quite, sino por amor a esa persona, entonces dice, yo estoy aquí para respaldarte. Eso es lo que significa: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates, o sea, todo lo que hables y digas de acuerdo a la palabra de Dios para disciplinar en contra del pecado, a eso significa atar. Porque si significara atar a un demonio, hermanos, pues yo creo los nudos que le hemos echado a los demonios de homosexualismo, yo no sé qué nudos les hemos echado, nudo zacatecano, nudo ranchero, o nudo doble, o de qué nudos le hemos echado que se desatan bien fácil. Y ahorita está el homosexualismo, como yo me acuerdo hace muchos años en Guadalajara, atamos demonios de no sé qué y de narcotráfico. Hace como 20 años, Liz, estaban atando los demonios de narcotraficante, de narco, ¿qué? ¿Cómo se dice? De narcotráfico, y ahorita están más desatados que nunca. ¿No supieron hacer bien el nudo o qué? ¿Cómo contrarrestar homosexualismo, narcotraficantes? ¿Cómo contrarrestar todo eso, hermanos? Con la verdad de la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 19 dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque, fíjese el 20, otro versículo que lo malinterpretamos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuándo usamos este versículo? Cuando no vienen los hermanos, llegan tarde, que es todo el tiempo aquí. Entonces nomás empieza la adoración aquí y nomás están 2 o 3 allí. Y para animar el que está aquí enfrente, que dice, hermanos, no se desanimen. Dice la Biblia que donde están 2 o 3, ahí está Jesús. ¿Y donde está uno no está Jesús? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto significa que cuando 2 o 3 se reúnen para disciplinar
a una persona de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, dice Jesús, ahí yo hago acto de presencia para respaldarlos, para respaldar lo que aten o lo que desaten. Amén. Ustedes son bien privilegiados que están aprendiendo muchas cosas. Ahora, cuando vayan a otras iglesias y escuchen a otros hermanitos que te ato en el nombre de Jesús, usted no empiece a juzgar, ay, que no, que así no. Usted ore con ellos también, como usted sepa, y ya después les enseña. Pero únase en la oración, o sea, ¿sí me están siguiendo? Vamos a terminar entonces regresando a 1 Corintios, el 5. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 6. No es buena vuestra jactancia. 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que, escuchen hermanos, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La palabra levadura. Ustedes saben lo que es la levadura, ¿no? Sí. Ajá, un poquito La levadura en la Biblia simboliza el pecado. Y los de Corinto estaban diciendo, pues ¿qué tiene? Pues está poquita fornicación, poquita división. Y les dice Pablo, ¿no saben que un poquito de pecado echa a perder toda la congregación? ¿Se recuerdan de Acab en el Antiguo Testamento cuando se robó unos lingotes de oro? Y pensó que nadie lo vio y fue y los escondió. Pero cuando el pueblo de Israel fue a pelear contra una ciudad que se llamaba Ai o Ahí, que no se les olvide, perdieron. Y después Josué estaba orando, Señor, revélame, ¿por qué el pueblo perdió? Acababan de tener la victoria en contra de Jericó cuando los muros se derrumbaron. Y dijeron, ¿saben qué? Derrumbamos una potencia, superpotencia como Jericó, que no vayamos a poder contra Ai, que era una iglesia pequeña, una ciudad pequeña. Pero fueron derrotados y mataron a muchos judíos. Entonces Josué, su líder, se hinca, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios se le aparece y le dice, levántate, Josué. La razón por qué ustedes fracasaron y muchos del pueblo murieron fue por el pecado escondido de un solo individuo. Si tú quieres que nuestra iglesia avance, no andes con pecados secretos y escondidos. Que yo no me meto con nadie, nomás yo. No. Tu pecado afecta a todas las personas que están a tu alrededor, a tu familia, hasta al medio ambiente lo contaminas. Tremendo, ¿no? Un poquito blanca de levadura leuda toda la masa. Y después nos dice en el 7, límpiense pues. Yo no sé en qué pecado secreto tú tienes. ¿Qué cosas has andado haciendo, jóvenes, niños, adultos? Pero dice, límpiate pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ok, ¿de qué está hablando aquí? Yo sé que no entendieron ni papa algunos de ustedes. Miren, cuando dice que nuestra Pascua, la Pascua era una fiesta de los judíos, todavía la es. Es donde celebraban cuando Dios los liberó de Egipto y los sacó. ¿Se recuerdan? Ya vieron la película, ¿no? Que Moisés los liberó a los judíos de Egipto, que simboliza al mundo. Bueno, Dios dijo, desde hoy en adelante, para que se recuerden de que yo los liberé por mano de Moisés, ustedes van a celebrarme esa fiesta de la Pascua. Y hasta el presente los judíos la celebran. Pero ahora Pablo nos dice que nuestra Pascua es Jesucristo, cuando murió en la cruz por nosotros. ¿Sí me están siguiendo? Nuestro libertador. Entonces, antes de la Pascua, un día antes, ¿qué hacían los judíos? ¿Se recuerdan? Limpiaban su casa de toda levadura. Dios no quería que hubiera levadura.
porque estaban a punto de celebrar la Pascua. Dios dice, nosotros estamos celebrando la fiesta de la Pascua, o sea que Cristo murió por nosotros, ya no nomás una vez al año, todo el tiempo. Así es que todo el tiempo tenemos que estar limpiando nuestra casa, nuestro corazón, nuestra familia de levadura, de pecado, por más pequeño que sea esto, porque a Dios le ofende el pecado y la desobediencia en nuestra vida. Por eso en el versículo 8 dice, así que celebramos la fiesta, o sea, la Pascua para los judíos y para nosotros Cristo, ¿verdad? Amén. No con la vieja levadura. Antes eras borracho, antes eras adúltero, antes eras ratero, ya no. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin pecado, de sinceridad y de verdad. Ahora que somos cristianos tenemos que ser sinceros y andar en la verdad. Y continúa y les dice, os he escrito, versículo 9, por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Pero fíjese el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque todos nuestros amigos de todo cojean, ¿no? Unos borrachos, otros adúlteros, y ni modo que nos hagamos los muy santurrones y, a ver, ¿cómo vamos a alcanzar a los que están tomando, a los que están fornicando allá, si no tenemos conexión con ellos? Tenemos que, hermanos, por ejemplo, a mí cuando me invitan mis familias a fiestas que ellos hacen, donde yo sé que toman y que fuman y que hacen, yo no me niego, yo voy con mi familia, pero ¿saben lo que hago? No participo con ellos. Hay algunos que van y participan. Si tú eres de esos, ni vayas mejor, porque vas a dar mal ejemplo. Pero ya cuando, miren, yo me quedo allí en la tarde cuando está la birria, el chilito, las soditas y todo. Pero cuando ya llegan las 8 de la noche y empiezan a mover el bote, empiezan a bailar, empiezan a sacar las cervezas, empiezan a sacar, yo no les hago la cara de fuchi ni nada, porque pues qué, así viven ellos, ¿qué más? Pero ¿saben qué? Bueno, en aquellos tiempos agarraba a mis hijos, a mi esposa, tía, mucho gusto, me dio mucha alegría, felicidades por su cumpleaños, pero bye bye, ya me voy. Pero ya tuve conexión con ellos. Y muchas de estas personas, cuando tenían problemas o situaciones, me buscaban, porque no era sangrón con ellos. Ay, ¿tú tomas? Pues ¿qué esperas de una persona que esté en el mundo? ¿Sí? Entonces, si tú vas a fiestas de familiares o amigos que no conocen de Cristo, asegúrate que vayas para dar un buen testimonio, no ir a... Qué horrible que vas y ahí estás bailando ahí con ellos, que la gorra no se me cae y la gorra no se... Esta es la única que me acuerdo hace años. Un día un hermano mío, se llama el Güero, ya está en el cielo, estaba en la casa y que la gorra no se me cae. Y le hacía así, que la gorra no se me cae. Que le avienta un zapatazo a mi mamá por allá y le dio en la gorra. ¿Cómo que no se te caía? Pero si tú eres una persona débil en el vino o en la droga o con mujeres o algo, ni vayas a esos lugares. Aunque sea tu familia, aunque sean tus amigos, ni vayas. Y si vas, invítame, yo te aseguro que conmigo no vas a andar con tus cosas, ¿verdad? Versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Escucha, con el tal ni siquiera tengas carne asada. Eso es entregarle a ese individuo a Satanás. Porque si anda pecando, anda adulterando, anda robando, anda maldiciendo, y acá viene y amén, aleluya, y se dice bien cristiano y todo, y tú como si nada, y amén, hermano, aleluya, le estás haciendo un mal. Y tampoco seamos sangrones.
como el de la película que nos enseñaron ustedes, hermanos Castro. Que dice la Biblia que con los fornicarios ni te juntes. No, una cosa es los que le batallan con el pecado y que se hincan y aunque sea borracho y viene todo el tiempo aquí, se dice cristiano, pero no puede dejar eso y se arrodilla y se humilla y llora y hay que ayudarlo, pues no hay que dejarlo. Pero si uno que dice yo soy cristiano y anda ya de adúltero, de fornicario y no hace caso, no se arrepiente, entonces cuando te invite una carne asada, dile que no te juntes con esa persona. Por malo tú, no, ni por sangrón, sino por amor a él. ¿Sabes qué, brother? You know what, sister? I love you in the name of Jesus. Pero lo que tú estás haciendo no está bien. Y la Biblia dice que tengo que actuar de esta manera. Pero cuando necesites ayuda y quieres cambiar, háblame. Yo estoy aquí dispuesto para ayudarte, mi amado hermano. Te amo y me duele mucho que ya te he dicho una y otra vez y no haces caso. ¿Se fija? Esa es una diferencia. Qué diferente es hacer sangrón. Entonces yo no sé, hermano, cómo esté tu vida. Si en estos días has estado practicando pecados que tú sabes que no debes, haciendo cosas que tú sabes que no debes, actuando de una manera que tú sabes que está en contra de la palabra del Señor. El Señor nos ha hablado fuertemente en esta tarde porque Él nos ama y Él quiere que lleguemos a un arrepentimiento genuino para que cuando Él venga no nos quedemos, sino que nos vayamos con Él y vivamos por siempre al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para eso tenemos que dejar la levadura, tenemos que dejar el pecado, lo que nos asedia, lo que nos estorba, porque el que no está dispuesto a dejar cosas que les estorban para seguir a Cristo, no es digno de ser discípulo del Señor. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Estoy bien seguro que fue de Dios y porque fue de Dios, fue de bendición para su vida. Si así fue, por favor, déjenos en los comentarios allí algún comentario en el espacio de comentarios que yo quiero saber de usted, orar por ustedes. Y si alguna persona fue tocada por este mensaje, entonces déjeme orar por usted rápidamente. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo oro que tú bendigas a estas personas que han escuchado esta palabra y que a través de ella sus vidas puedan ser bendecidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Dios los bendiga entonces y muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.